Bueno, se me ocurrió hacer una articulación para darles tips, pequeños spots, para armar la evaluación y para ajustar el tema a programa. Entonces voy a hacer esto. Voy a tomar la historia contenida durmiendo adentro de las palabras, lo que se llamaría una profundización etimológica, y como voy a articular cuerpo y pasiones en el marco de la conciencia, vamos a empezar por la palabra cuerpo. Cuerpo es en griego tomos. Por eso anatomos, anatomía, pero también síntoma o átomo, sin cuerpo. O sea que la palabra es tomos. ¿Qué otros indicios de cuerpo hay en el texto? El de las pasiones. Las pasiones van a considerar el cuerpo una máquina. Y si es una máquina, es abordable por la ciencia. ¿Qué va a decir ese texto? Que la causa de las pasiones, en el sentido mecánico, es el cuerpo. Su origen, su causa, es el cuerpo. Entonces, en ese sentido, las pasiones representan al cuerpo. Los circuitos son mecánicos. Ustedes van a ver que hay circuitos de la sangre, circuitos de los espíritus animales, y acá voy a 3 palabras griegas más. Una, los griegos tenían una ánima en griego, que es decir, algo que se mueve, y tenían una concepción tripartita del alma. La parte natural, cuidado con esta palabra que va a evitar las siguientes clases, la parte natural de la cual salen los conatos, y su sede es el hígado, que es el órgano de los augures y que aspecta el futuro del sujeto. El deseo pertenece a lo natural, los conatos, más allá de que el alma lo advierta o no. Y acá tenemos la fábrica de alimentos que hace la sangre calentita, y más abajo tenemos un paquete de palabras joya: afrodisias, concúspicitas, libídines, todo lo que refiere a la sexualidad. Todo ese es el tema natural. Después tenemos las pasiones, que se alojarían en el centro, donde está el corazón y los pulmones, que es el área de la vida. Espíritus vitales. Y por último, espíritus naturales, vitales. Y acá tenemos el pensar. Bueno, entonces acá hay una idea de sociedad. Los agricultores, los soldados, los filósofos, los que piensan, la conciencia, la voluntad que maneja el cuerpo. Otro indicio que hay en el cuerpo, que es una especie de cantera geológico-discursiva, es la palabra espíritus animales, es decir, spirit en latín viene de neuma griego, que es aire que se mueve. Spirit, animal, quiere decir aire o neuma que se mueve en lo que van a ser los circuitos o carreteras que van a dar origen a lo nervioso. Neuma. Y entonces, fíjense cómo según el circuito, acá tenemos los 4 humores. Si pasa por la melancolía, que es la bilis negra, para Hipócrates eso nos da un humor melancólico, darqueta. Después tenemos el flemático, tenemos el sanguíneo y tenemos el amarillo, la bilis amarilla. Y fíjense que va a haber definiciones de pasiones en Descartes que dicen de pensamientos amargos, pensamientos negros. Lo que me encanta de Descartes, aunque las 5 pasiones sean de Tomás, es que al deseo lo prepara como una preparación para la acción. Pero entonces, indudablemente, la causa es el cuerpo. Y para Descartes, los estados son móviles. Recuerden que hay una causa, un estado del cuerpo, un estado psicológico y un remedio. Antes de Descartes, las pasiones, que son naturales, es decir, ni buenas ni malas, estaban los pecados capitales, que son 7. Vamos a ver qué hace Hume con esto. Hume lo lee a Descartes. La causa de las pasiones, como dicen todos los revolucionarios, sigue siendo el cuerpo.
Pero mire la frase de Hobbes. La inteligencia nos hace todos iguales, pero las pasiones nos hacen a todos diferentes. ¿Y por qué? Porque los cuerpos son diferentes. Entonces vamos a ver que para Hume y el concepto de asociación, las pasiones se modifican con la experiencia, se acercan, se agrandan, se asocian por contigüidad, por semejanza, por contraste introduce la idea de conflicto, pero sí hay una diferencia feroz entre Hume y Descartes. Es que para Hume las pasiones son procesuales, no son estados fijos, se mutan, cambian, se modifican con el tiempo, son susceptibles de aprendizaje. Y además va a aplicar la palabra asociación, que no es ni intelectual, ni racional, ni volitiva, a una especie automática de conexión de cuestiones, aplicable al cuerpo. Los hábitos son la manera desapercibida, automática, no consciente y no racional de conexionar las cuestiones suavemente por repetición. De Hume diría también entonces, y para diferenciar bien, es que hay un primer momento donde hay o placer o aversión, o atracción o rechazo. O sea, amor y odio son palabras demasiado psicológicas. Vamos a estar viendo que la palabra representación de la primera parte empieza a anclar en un primer momento, que es aversión, rechazo o adversión. Placer. Pero un momento. El objeto lo que causa placer, luego el sujeto infiere que el objeto es bueno si causa placer. Lo que causa aversión, el sujeto luego va a inferir que es malo. O sea que, cuidado, ¿qué objeto? No dispara la pasión, siempre es el cuerpo. El objeto podrá suscitar, despertar, desencadenar, pero jamás causar. Otros dos toques para un Hume serían que además, si la experiencia las modifica, lo social, las consuetudinitas, las costumbres, no se olviden que moral va a tener que ver con costumbres, proveen asociaciones suaves que van a determinar los modos. Y la asociación nos está hablando de que las cosas son contractuales, contingentes, armables, desarmables, un suave hilván, va a decir él. Entonces en Hume las pasiones y el cuerpo están abandonando ya el dualismo, porque hay una sola frontera que es lo fáctico. Todo se construye, la manera de atesorar el cuerpo va a ser una manera social. ¿Y Kant? ¿Qué dice el joven Kant y el viejo Kant, que es el que nosotros estudiamos? Porque en estas dos miradas raras de Kant que nadie conoce, vamos a hacer una lectura retrospectiva desde el iluminismo tardío alemán. Y sí, el Kant adolescente nos muestra un texto que es de 1760, que se llama Patos Kefaleas. Las enfermedades de la cabeza, o sea que lo lee del griego, como todo protestante, lo lee del griego y lo traduce al alemán. Y ahí aparece una pequeña psicopatología, que por supuesto es griega, sobre las modalidades de la experiencia, si hay percepción con objetos, si hay sin objetos, y ahí enumera las maneras de la experiencia, percepción, alucinación, etc. Y al final el delirio, que son las enfermedades de la razón, y que pasa hacia la una, se le junta a la otra, directamente el sujeto está perdido. En ese texto hermosísimo que ustedes tienen que leer, está tipo detalle la palabra triev, pulsiones. Entonces, ese texto Prepinel 30 años, ya nos está anticipando manía, hipocondría, melancolía, delirio, que es salirse del camino, salirse del camino que va marcando
el surco. Y ese es un Kant adolescente. Después viene el Kant que va a tomar la experiencia, enamorado de un Hume que ya no está, le contesta, no puede ser todo contingente social, no puede ser. Él vuelve al universalismo. Por eso habla del imperativo categórico, universal, racional. Pero ¿qué nos dice un Kant nuevamente flojo? Porque el Kant adulto va a hacer del sentimiento general casi un a priori, una joya eso. Pero el viejo Kant nos va a hacer una lectura psicopatológica. Y fíjense acá cómo hay que prestar atención. En alemán, las palabras se componen por anexión. Entonces tenemos patos, lógica. Es decir, va a decir que las pasiones son enfermedades crónicas y que las emociones son enfermedades agudas, mucho cuerpo, poca representación, mucho no recordar siquiera, nada de palabra, una reacción impulsiva, loca. La emoción, la pasión, dos enfermedades. En el medio, un a priori, el sentimiento general. Esto lo vamos a ver en Ribot en 5 minutos, pero no quiero dejarlos ir sin la clasificación hermosa de las pasiones que va a hacer Kant. Kant las clasifica en naturales, recuerden, naturales, y en sociales. Las naturales son el amor a la libertad y a la sexualidad, bien epicúreo. De ahí van a salir los libertinos del siglo XVIII. Libertad y sexualidad. Y las sociales, en las sociales son las que medran, el yo que se vuelve loco. Las sociales son la avaricia, juntar riqueza, ¿sí? Y el amor por el poder. Finalmente, Kant va a decir, estas son adquiridas, estas son naturales. ¿Cómo le vamos a confiar al yo, que es sujeto de patos, el gobernar? Si se vuelve loco, soberbio en cualquier momento. Y sí, lo vemos a Napoleón, que después de luchar salvajemente por la Revolución Francesa, un día se compra, aparece en las series y en la historia, con un uniforme de terciopelo rojo dorado, pretendiendo una reina por esposa para dejar un emperador. Lo hace bajar al papa al barro, es decir, se constituye un emperador. Y de la Revolución Francesa, ¿qué vamos a decir? Que un Robespierre, un Danton, un Voltaire de golpe se vuelven locos y con la guillotine y en nombre de la razón matan a 3.200 opositores, entre ellos Lavoisier por ser noble. Entonces las locuras de la razón son la mirada. Lo que atraviesa toda esta parte última es la palabra experiencia. Se aprende la forma de atesorar del individuo sus intercambios con el mundo. Y esa forma no es transferible. Como dice Bonavena, la experiencia es algo que nos llega cuando no hay pelo. Volvamos a cerrar entonces esto. El cuerpo es máquina, se va desdibujando el dualismo. Ahí me gusta mucho un Spinoza, un Hobbes que le da sentido político y de representación política a la Cámara de los Comunes, un Spinoza que las clasifica en alegría, si exponencio mi capacidad de actuar, bien burgués, si puedo, pero eso es Aristóteles, potencia y acto, y tristeza si no tengo la posibilidad de ser, no te dejo, no salís, no podés como la cuarentena, no podés esto, lo otro. Es decir, un Spinoza que va todas las pasiones a subsumirlas a deseo. Entonces, cerrando, vayan viendo el cuerpo del hábito, vayan viendo cómo se viste un Hume, no necesita peluca. Un Kant, y acá cierro,
que dice, no hay que pensar después de comer, no hay que respirar con la boca. Dice cosas del cuerpo, porque Kant piensa como buen pietista que la razón gobierna el cuerpo y en ese sentido lo rescata Descartes. En ese sentido es como que hay un cochero y un coche con caballos para gobernar. Ahí Kant rescata, pero ya no con un innato, sino con la palabra a priori, muchos conceptos de Descartes. Y si Descartes hay alguno que otro que lo llama racionalista, no es porque lo sea, porque Descartes es un hombre de ciencia, un tipo analítico que escruta matemáticamente la naturaleza. ¿De quién surge que es racional? De Kant. Kant hace una lectura de Descartes racionalista. Bueno, pensemos entonces el cuerpo, cómo va jugando distintos roles en estos tres autores. Y fíjense, cuerpo y asociación, los hábitos. ¡Feliz informe!